Ok, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos a una invitada recurrente, conocida por todos, nuestra querida Pili Arellano. Voy a nombrar un par de su semblanza. Ella fue recientemente nombrada directora académica del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, cargo que desempeña desde enero de 2019, a la par de ejercer como notaria número 181 del Estado de México, con residencia en Atizapán de Zaragoza desde febrero de 2016, y también se desempeñó como notaria número 174 del Estado de México, con residencia en Ecatepec. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los que hemos tenido: donaciones y usufructos, que estoy seguro que será una sesión muy enriquecedora para todos. Como siempre, un placer escucharte, Pili, tenerte con nosotros, gran amiga de Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Así que gracias a todos los que están. Ya tenemos un foro de 188 personas conectadas. Así que, Pili, te cedo los micrófonos y gracias a todos y gracias, Pili, nuevamente. Hola, Moy, muchísimas gracias. Buenos días, GISP, buenos días, inmobiliarios, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando por este medio. Muy agradecida, como siempre, de que me corran la invitación, y yo siempre que sea aportar o poder regalar un poquito de lo poquito que sé, siempre con muchísimo gusto. Les quiero nada más comentar que en la parte de abajo hay una barra donde aparece un signo como de chat, para que lo tengan bien ubicado. ¿Por qué? Porque más adelante de la presentación, por ahí les voy a hacer algunas preguntitas y a ver si por ahí nos responden, para permanecer con los micrófonos cerrados. Y también por ahí, no sabemos cómo le hacen, pero nos marcan la presentación con colores. Entonces, por favor, evítenlo, por favor, seamos conscientes. Y evitemos abrir micrófonos, porque oímos la conversación de ustedes y se interfiere en el sonido, y evitemos también marcar la presentación. Ahorita ya nos hicieron una decoración en la portada, pero bueno, no importa, dejémoslo así, pero adelante. Entonces, espero que hayan ubicado la barra de abajo, donde se puede cerrar el micrófono o abrir, y donde viene el signo del chat, porque más adelante quiero por ahí que me contesten algunas cositas. Entonces, pues empezamos. Esta plática del día de hoy va a ser sobre donación y usufructo. De pronto, algunos de ustedes ya lo sienten familiar, o inclusive han otorgado algún contrato de donación, o inclusive han constituido algún usufructo. Entonces vamos a platicarlo. Esta presentación está hecha para ustedes, inmobiliarios, para que lo entiendan, para que terminando esta presentación sean expertos en donación y usufructo, y los efectos fiscales de cada una. Entonces, vamos para adelante. Ahí está. Bueno, ya nos rayaron la pantalla, pero bueno. Empezamos con el concepto de la donación en el Estado de México. Recuerden, como nos presentó Moy, soy notario del Estado de México, y me rige mi Código Civil del Estado de México, aunque las legislaciones civiles de las demás entidades del país son muy similares, cambiarán algunos conceptos, pero de forma general es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, tenemos primero el concepto de donación, y este concepto nos lo dice el artículo 7.610, donde nos dice qué es la donación, ¿no? Y por ahí empezamos, para entender primero de qué se trata la donación, porque siempre que oímos donación, oímos como, es más, yo creo que hasta le ponemos carita de regalo, ¿no? Así una cajita con un moño, y eso es una donación para todos. Entonces, vamos a entender el concepto del contrato de donación, ¿no? Y entonces el 7.610 nos dice que la donación es un contrato por virtud del cual una persona llamada donante transfiere en forma gratuita, y ahí les pongo en negritas, de forma gratuita, una parte de sus bienes presentes a otra llamada donataria, quien acepta dicha liberalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto? Que una persona llamada donante, que es la persona que va a dar el bien,
lo transfiere de forma gratuita, ¿no? O sea, sin contraprestación, inclusive sin obligación, a eso se refiere. A otra, que se va a llamar donataria, quien es la que lo recibe y con la aceptación es suficiente. Después nos vamos a las clases de donación, porque sí, pensaríamos que solo existe la donación como tal y como concepto, pero hay clases de donaciones. Entonces, vamos a ver las que por lo general conocemos o inclusive, les repito, a lo mejor hemos realizado algún tipo de contrato de donación de estos. Entonces, tenemos las donaciones que son pura condicional, con carga o remuneratoria. Entonces, la pura es la que por lo general vamos a otorgar o inclusive hemos otorgado en algún acto, que es la que se otorga en términos absolutos, sin condiciones, sin nada. Es te dono y tú acepta y no me tienes que dar nada ni está condicionada a nada. Esa es la donación pura. Después tenemos la donación condicional, que está así, fíjense la diferencia, depende de un acontecimiento futuro de realización incierta. Entonces, esta está condicionada, como bien lo dice su nombre, a que pase algo. Después tenemos la donación con carga, que es la imposición de obligaciones, ¿no? Entonces, esta donación va también contra una condición de algo, de una carga obligacionaria. Y tenemos la remuneratoria, que es en atención a servicios recibidos por el donante y que no tenga obligación de pagar. Entonces, esas son las 4 clases de donaciones que regula nuestro Código Civil del Estado de México, y les repito que por lo general la que conocemos o hemos visto es la donación pura, que es en términos absolutos. Después tenemos el consentimiento en la donación, y aquí tenemos el artículo 7.616, que nos dice que la donación es perfecta desde que el donante hace saber la aceptación, desde que el donatario hace saber la aceptación al donante. O sea, en el momento en que el donante expresa la voluntad de dar algo en donación a otra persona y esta, que se llama donatario, acepta, en ese momento la donación es perfecta. Pero ahorita vamos a ver las formalidades que la ley nos exige para este contrato de donación. Y aquí tenemos, justo nos vamos a lo que les comentaba, a las formalidades de la donación. Y tenemos aquí lo que nos dice el artículo 7.617. Fíjense, aquí esto me parece importante. Y por eso quiero que tengan sus chats a la mano. Nos dice, artículo 7.617, la donación puede hacerse verbal o por escrito. Pero vamos a ver en qué momento es verbal y en qué momento es por escrito y en qué momento en escritura pública. Como yo siempre se los he dicho, siempre terminan de este lado, con nosotros, con los notarios. Ok, la verbal. Nos dice que la verbal es solo sobre bienes muebles cuyo valor no exceda de 10 veces el salario mínimo vigente. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo vigente al día de hoy? Aquí yo se los estoy poniendo, les estoy dando la pista. Es 123.22 pesos. Pero resulta que desde el 2016, que salió publicada una ley, que aquí la tengo, es muy cortita, son unos cuantos artículos, pero es importante que lo tengan, porque es la ley para determinar el valor de la unidad de medida actualizada. Las famosas UMAS. A lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados con las UMAS, pero quienes no, yo se los pongo ahí, si lo alcanzan a ver, donde decimos que la donación será verbal. Les pongo los veces de salario mínimo vigente, que son 123.22 pesos, y al lado les pongo el valor de la UMA. Resulta que a partir del 2016, todas estas multiplicaciones o resultados que tenemos que sacar de todas las leyes, de todos los niveles, ya sean estatales o federales o municipales, tendrán que ser con el valor de la UMA del año. Entonces, aunque nuestras leyes sigan hablando de veces de salario mínimo, resulta que hoy tengo que sacar la cuenta utilizando el valor de la UMA. Al día de hoy la UMA, 2020, está en 86.88. Entonces, quiero que me digan cuál es la cantidad para realizar una donación, para que se quede de forma verbal la donación. Entonces, quiero que, a ver si en el chat me lo pueden poner. Sería muy sencillo, sería multiplicar
86.88%, ¿no? Digo, igual mentalmente, habemos los que no tenemos la gracia matemática y tenemos que utilizar la calculadora para todo, que yo soy una de ellas. Entonces, a ver si ya me contestaron aquí en el chat. Lo voy a abrir para que me digan el valor de la donación de bienes inmuebles para que sea únicamente verbal. A ver. ¡Uy, muy bien! Están súper aplicadísimos, GISP. A ver, aquí Claudia, JL Pérez, Edgar Martínez, Leslie, Magnolia, Adriana, Silvia. Muy bien. Efectivamente, 80,688 pesos. Maggie de RIMAX, Sergio, felicidades, muy bien. Esa es la cantidad. Para que pueda yo otorgar o podamos recibir una donación sin necesidad de hacerlo por escrito, tiene que ser sobre un bien inmueble que su valor no exceda de la cantidad que dijimos, que son 80,688 pesos. 8,668 pesos, perdón. Entonces, ya tenemos claro que si tenemos un bien inmueble que nos va a ser donado o vamos a recibir esa donación, si es de ese valor, no requiere siquiera que tenga forma escrita. Ahora vamos a la contrato de donación que requiere la forma escrita. Y nos dice, si el valor de los muebles excede de 100 veces del salario mínimo, pero no de 500 veces, no de 500 días, dice, en caso de que exceda, será en escritura pública. Y seguimos hablando de los bienes muebles, ¿eh? Entonces, ya sabemos que con 8,688 pesos seguimos en el contrato verbal, pero si pasamos por inclusive un centavo, ya tendríamos que hacerlo escrito, pero díganme hasta qué punto sería. De 8,689 pesos a, ¿quién me dice las 500 veces? Acuérdense que son por UMAS. ¿Qué cantidad sería? Me voy al chat. Muy bien. Sí, a ver, aquí muy bien, todos. 43,440 pesos. Felicidades. Muy bien. Nada más por ahí hay alguien se le pasó un cero o algún error en la cantidad, pero estoy segura que todos quisieron decir 43,440. Por ahí alguien se le fue un cerito de más. Muy bien. Entonces, tenemos clarísimo. Los felicito, todos muy bien con sus respuestas. Entonces, ya entendemos. Si es verbal, 8,688 pesos. Correcto. Si excede de esa cantidad, ya tiene que ser escrito. Pero ¿hasta qué punto puede ser escrito sin que tenga que ser en escritura pública? Ya lo dijimos, 43,440 pesos. Muy bien. Si excede de los 43,444 pesos, tiene que ser en escritura pública. No importa que sean bienes muebles. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos en la notaría 181 del Estado de México o en la notaría de confianza de ustedes para que realicen su contrato de donación en escritura pública si pasa de este monto. Y ahora vámonos a los bienes inmuebles. En la videoconferencia de hace como 15 días que estuvimos por aquí platicando con ustedes respecto al contrato de compraventa y la tramitología en el Estado de México, hicimos muchísimo énfasis, inclusive siento que fui un poquito técnica en el tema, porque hicimos muchísimo énfasis en la forma de la traslativa de dominio de la compraventa de bienes inmuebles. Para la donación es exactamente igual. Cuando la donación se trata de bienes inmuebles, de mi casa, mi departamento, mi terreno, mi bodega, mi oficina, bienes inmuebles, será en escritura pública. Y el propio artículo 7.620 nos indica. La donación se hará en la misma forma que para su venta exige la ley. Entonces, tomamos los mismos puntos de la forma o la formalización de la compraventa de cualquier bien inmueble y se va a aplicar de igual manera a las donaciones. En este caso, no importa el monto. En este caso, no importa el monto si el bien inmueble si el bien es inmueble, es en la escritura pública, sin importar los montos que ya platicamos arriba y que ustedes en el chat me respondieron y sacaron su cuenta en UMAS 2020. Y después, artículo 7.600, si se trata de bienes inmuebles, la venta debe de otorgarse en escritura pública. Este artículo, el 7.600, es el que rige la compraventa.
Me voy a la siguiente lámina. Listo. Ahora nos vamos a ir a las donaciones nulas y donaciones inoficiosas. Entonces, la propia ley nos dice qué tipo de donación va a considerar con nulidad y qué tipo de donación es inoficiosa para la ley. Entonces, esto hay que estar muy atentos y hay que tenerlo muy en el radar porque de pronto en el día a día nos pasa o con nuestros clientes donde el cliente quiere en vida, heredar en vida, ¿no? Que ya hemos oído mucho ese concepto y que no existe en realidad. Para que haya herencia tiene que haber muerte. Entonces, la donación en vida, pues en realidad es una donación. Y de pronto habrá algún cliente, alguna amistad, inclusive uno mismo, que diga, yo le quiero donar todo, quiero heredar en vida de todo mi patrimonio a mi sobrino consentido, a mi hijo favorito, a todos mis hijos, a mis papás, a quien ustedes gusten. Pero resulta que tenemos restricciones y la propia ley nos va a decir cuáles son estas. Y tenemos el artículo 7.622 y nos dice que es nula la donación que comprende la totalidad de los bienes del donante, si no se reserva el 70% de los bienes o derechos que formen parte de su patrimonio. En todo caso, deberá conservar el donante lo necesario para vivir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la donación? De pronto, oye, pero yo soy libre de contratar y si yo quiero regalar mis bienes y ¿por qué me lo van a impedir? ¿Y por qué va a ser nula mi donación? Bueno, entendamos, como lo dice el concepto de la primera lámina, esta donación es transferir, ¿no? Transferir los bienes a título gratuito. Estoy regalando, no estoy recibiendo nada a cambio. Así, de la misma manera en que el que va a recibir la donación, que es el donatario, se enriquece, de esa misma manera y en esa misma proporción, el donante se empobrece. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Qué busca nuestro Código Civil? Esa protección, proteger al donante de que no caiga en miseria. ¿De qué serviría que él tuviera bienes suficientes para inclusive donar o regalar si él queda en miseria o no pudiese tener bienes suficientes para vivir? Entonces, la restricción es que se reserve el 70%. ¿Qué hacemos nosotros cuando otorgan donaciones con nosotros en las notarías? Por default, bueno, por lo menos en mi caso, pongo una declaración citando este artículo del Código Civil, el 7.622, donde declara la parte donante que no constituye, que el bien que dona o los bienes que donan no constituyen la totalidad de sus bienes y que se reserva el 70% de su patrimonio para vivir. Entonces, hay que declararlo ya. Recuerden que todas las declaraciones que se hacen ante notarios son declaraciones de buena fe. Inclusive es delito la declaración en falsedad ante notario. Entonces, el donante declara ante nosotros, bajo protesta de decir verdad, de que se reserva el 70% de los bienes de su patrimonio para vivir. Si es verdad, no es verdad, ya no lo podemos saber. No somos detectives para investigar la totalidad del patrimonio de las personas y con la simple declaración creemos que cumplimos con la cláusula para evitar la nulidad del acto que nos están otorgando. Y después nos vamos a las donaciones inoficiosas. Y de pronto el concepto de inoficioso no lo entendemos muy bien y la oficiosidad más bien está relacionada con la herencia y los testamentos, ¿no? Para que ustedes me entiendan bien, la inoficiosidad se refiere a que alguien tenga un derecho preferente que se tenga una obligación con alguien más sobre esto, ¿no? Y entonces vamos, espero haber explicado lo bien, si no, ahorita que leamos el artículo. Fíjense, el 7.623 nos dice que la donación será inoficiosa en cuanto perjudique la obligación del donante de ministrar alimentos a quien los deba conforme a la ley. Los alimentos. Tenemos obligación de ministrar alimentos a los hijos que sean menores de edad, a los hijos mayores de edad, pero que sean incapaces,
inclusive a los ascendientes que dependan de nosotros. El propio Código Civil nos va diciendo la obligación que tenemos de administrar alimentos. Entonces, esta es una obligación por ley, impuesta por ley. No es de que queramos o no, no es de que quiero mantener a mi hijo o no. De hecho, creo que ya se ha oído a últimas fechas que inclusive hay una lista de acreedores alimentarios, ¿no? Y que inclusive puede venir un gravamen sobre los bienes del padre o madre que no proporcione los alimentos que deba de proporcionar conforme a su convenio de divorcio, separación o lo que sea. Entonces, estas cargas son por ley, no es porque queramos, estamos obligados a mantener y a darle alimentos a nuestros hijos menores, a nuestros hijos mayores incapaces, o les digo, inclusive a los ascendientes que estuvieran en una situación vulnerable, y el propio Código Civil nos va dictando las reglas. Entonces, imagínense este supuesto, yo dono mis bienes a un tercero y resulta que tengo obligación de dar alimentos a mi abuelita o a un hijo, y entonces pues ya no tengo bienes con qué darle, pues los doné. Pues resulta que de esta donación se le va a cargar la obligación sobre esos bienes para administrar alimentos. Entonces, a eso se refiere un poquito el tema de la inoficiosidad sobre la donación. Entonces, también, ¿qué hacemos? Cuando se otorga la donación, el contrato en la notaría, lo mismo, hacemos la declaración de que no tiene obligación de ministrar alimentos o que no interfiere con su obligación de ministrar alimentos, porque si no caeríamos en la inoficiosidad de la donación. ¿Y qué pasaría? Que sobre esos bienes donados se tomarían los alimentos para cumplir con esta obligación. Entonces, no simulemos actos, no hagamos donaciones para pues no cumplir con nuestras obligaciones, porque a final de cuentas, aparte del tema moral y ético que cada quien podamos tener, va contra la ley. O sea, va a ser inoficioso y de todos modos te van a tomar de esos bienes donados la obligación de ministrar alimentos. Espero que les haya quedado claro esta parte. Luego, vámonos a... Ya me regresé, perdón. Ahí está. Ok. Entonces ya vimos las donaciones cuando son nulas, las donaciones cuando son inoficiosas. Y esto me encanta. La donación es revocable, sí es revocable. La donación se le pueden hacer reducciones, sí se le pueden hacer reducciones al patrimonio. Bueno, y de pronto, oye, ¿y por qué? ¿Por qué una donación es revocable? Pues porque ya lo dijimos al principio, en el concepto de la donación viene. Es a título gratuito, no estoy recibiendo nada a cambio, ¿no? Entonces, por eso es que puede ser revocable, ¿no? No hay una contraprestación, no recibí nada a cambio, entonces hay motivos por los cuales esta donación puede ser revocable, y aquí los vamos a ver, y también nos dice la propia ley. Entonces, nos dice revocaciones. Por sobrevenir hijos, nos dice, la donación hecha legalmente puede ser revocada por sobrevenir hijos del donante. ¿A qué se refiere este precepto? Bueno, que a lo mejor el día de hoy yo otorgo una donación de mis bienes a un tercero. Yo el día de hoy no tengo hijos, no tengo obligaciones de darle alimentos a hijos porque no los tengo. O mis hijos son mayores de edad y no tengo ninguna obligación y no tienen ninguna incapacidad. Pero resulta que al año de que yo doné, o a los 3 años de que yo doné estos bienes, viene un hijo, nace un hijo. Esta donación puede ser revocable. ¿Por qué? Porque a lo mejor con esos bienes es con los que yo tengo obligación de ministrar alimentos a los hijos. Entonces, ¿es revocable por estos conceptos? Sí, sí puede ser revocable por sobrevenir hijos. Después, aquí en esta de sobrevenir hijos, en realidad las causas de revocación son 2. Por sobrevenir hijos y por ingratitud, ¿no? Entonces, vamos a ver cada una de estas 2 motivos de revocación de la donación. Entonces, nos dice, ya platicamos de la donación hecha legalmente, puede ser revocada por sobrevenir hijos del donante, ya lo platicamos un poquito, pero hay otros 2 puntos importantes en esto, porque pues tampoco es eterno, ¿no? Entonces, nos dice, al transcurrir 5 años, el donante no ha tenido hijos, o habiéndolos tenido, no ha revocado la donación, esta será irrevocable. En ese momento se convierte en irrevocable. Pasaron 5 años, no tuve hijos,
O si se tuvieron hijos y no hubo necesidad de buscar la revocación de la donación, por la necesidad de tener bienes o patrimonio para ministrar alimentos, entonces esta donación se vuelve irrevocable. Ya no me la pueden revocar por esos conceptos. Ok, y dice, al igual si falleciere en el mismo plazo. Lo mismo, si la persona fallece en ese mismo plazo, ya no podrá ser revocable la donación. Y tenemos un último concepto, y este también es interesante. Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Entonces, vámonos al concepto de el hijo póstumo. Creo que todos lo entendemos, pero si no, lo platicamos. El hijo póstumo es el hijo que nace después de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doné mis bienes y en ese momento no tenía hijos y no tenía yo que cumplir con esas obligaciones, pero antes de que pasaran 5 años fallecí y resulta que en ese mismo plazo nace un hijo, bueno, en mi caso no, ¿verdad? Porque soy mujer, pero a lo mejor en el caso contrario, o bueno, hoy ya hay muchas opciones, nace un hijo después de la muerte del donante, la donación se va a tener por revocada inmediatamente. Aquí lo dice, la donación se revoca en su totalidad. ¿Por qué? Porque de esos bienes tiene que salir los alimentos para ese menor. Y acuérdense que pues ya no va a tener uno de los padres, ¿no? O ya no lo va a tener para que lo puedan mantener o ministrar estos alimentos. Y vámonos al segundo supuesto de revocación de la donación, que es por ingratitud. De pronto este concepto puede ser, creo yo, muy abstracto, muy amplio, pero pues para que no demos interpretaciones, pues el propio Código Civil nos dice qué considera como ingratitud. Entonces, nos dice, si el donatario comete algún delito en contra de la persona, la honra o los bienes del donante, de los ascendientes, descendientes o su cónyuge. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El donatario, acuérdense que el donatario es quien recibió los bienes donados. Entonces, si esta persona que recibió los bienes donados comete algún delito en contra de quien se los donó, de su donante, de su honra, de sus bienes, y no solo del donante, aquí la ley va más allá, protege más allá, del donante, de quien la persona que lo donó, o inclusive de sus ascendientes o descendientes, o de su esposa o esposo, de su cónyuge. Entonces, esta es una forma de revocación por ingratitud. La siguiente nos dice, el donatario se rehúsa a socorrer al donante hasta el valor de la donación al donante que ha venido en pobreza. Entonces, si la persona que donó cae en pobreza y la persona que recibió esta donación se rehúsa a socorrerlo en su pobreza, también se entenderá ingratitud y también será revocada esa donación. Y la última, dentro de la ingratitud, nos dice, la acción de revocación prescribe en 1 año contado desde que tuvo conocimiento del hecho el donador. Entonces, volvemos al punto, tampoco es que sea eterno, pero sí tienes 1 año para revocar esa donación. Al momento de enterarte, primero, del primer supuesto, si cometieron algún delito contra ti como donante, tu honra o tus bienes, o de tus ascendientes o descendientes, o de tu cónyuge, y también tienes 1 año a partir de eso, o de si caíste en pobreza. Si prescribe, y entonces ahí es cuando ya se vuelve irrevocable, al igual que el primer concepto que vimos del tema de sobrevenir hijos. Entonces, recapitulamos, tenemos 2 supuestos de revocación o 2 motivos de revocación de la donación. El primero, sobrevenir hijos, el segundo, por ingratitud, y ya vimos cada uno de ellos específicamente. Y después nos vamos a las reducciones, y de pronto, pues, ¿qué es eso de reducciones? Bueno, pues aquí también la propia ley nos lo va a decir. Entonces nos dice, reducción por sobrevenir hijos, nos dice, en caso de no haber revocado la donación, esta deberá reducirse cuando exista obligación alimentaria, a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de administrar alimentos y la garantice debidamente. Fíjense, se puede reducir si sobrevienen hijos y de esos bienes donados se tiene que tomar los alimentos, y viene ahí la reducción sobre el bien donado. La reducción será en proporción a los alimentos que haya que pagar.
o que haya que dar o proporcionar. Pero, fíjense, aquí este está interesante. Dice, o no, si el donatario, la persona que recibió esos bienes, decide él hacerse cargo de la obligación de administrar alimentos y además lo garantice. Entonces, puede no reducirse si la persona que recibió se hace cargo y dice, no me reduzcan mi donación, yo la sigo conservando, pero yo me hago cargo de administrar alimentos a los hijos del donante, que sobrevinieron al donante, y además lo garantizo. Entonces, en ese momento, pues, ya no va a venir la reducción, pero sí hay que garantizar el cubrir esos alimentos. Ok. Entonces, después de platicar todo esto, espero que hayan entendido el concepto de donación y lo que implica y el tema de que es revocable y el tema de que hay reducción y el tema de que puede ser inoficiosa, que espero que me hayan entendido muy bien. Creo que es súper importante el tema de los efectos fiscales. Y si quieren, antes de entrar al tema de efectos fiscales, alguna pregunta o algún comentario que nos quieran hacer. Me voy al chat. Sí, Pili, tenemos algunas preguntas en el chat. Permítanme un segundo. A lo mejor no podemos contestar todas, pero si no también, con mucho gusto al final de la presentación vienen los datos de la notaría 181 y mis datos, y con mucho gusto también les podemos atender de forma personal, porque hay veces que muchas de las preguntas son temas inclusive personales, ¿no? Entonces, claro que sí, con mucho gusto, pero... Permítanme tantito. Ay, por aquí, muchísimas gracias. Me están dando el tip de cómo limpiar la pantalla. Ahorita lo intentamos. Y que nos dejaron una rayita. Ok, no encuentro A ver, mire, por ejemplo, aquí nos dice, Rosa Janono nos pregunta, oye, ¿también puede donar si tiene el goce del usufructo vitalicio? Por supuesto. Claro que sí. Puede donar y reservarse el usufructo vitalicio. Y ahorita vamos a platicar de qué es el usufructo. Y claro que sí, puedes donar reservándote el usufructo vitalicio del inmueble y tienes el uso y goce de ese inmueble hasta tu fallecimiento. ¿Qué otra por aquí? Por aquí nos preguntan qué es una revocación de donación indirecta. Santi, si quieres después, Santi, me buscas y lo platicamos porque no entiendo bien tu pregunta. Tenemos muchas preguntas y creo que si no nos vamos a extender con el tema, pero les parece que lo platiquemos, me busquen y lo platicamos y con muchísimo gusto los resuelvo todas sus dudas y nos extendemos y nos platicamos y es más, tomamos al final, Pili. ¿Perdón? Al final, como siempre, leemos las preguntas para que las pudieras. Sí, porque son muchas y si no, no vamos a avanzar. Y creo que el tema de efectos fiscales es súper importante para todos. Entonces, vamos al tema de efectos fiscales, porque siempre entendemos o tenemos el chip en nuestra cabeza que, pues como es un contrato a título gratuito, pues no hay que pagar nada, de nada, para nada, a nadie, ¿no? Entre las partes, no. Pero sí están grabadas las donaciones, sí hay efectos fiscales donde se graban las donaciones. Entonces vamos a platicar un poquito de cuáles sí y cuáles no, porque también tenemos exenciones y por supuesto que también hay donaciones que están exentas, pero vamos a ver cada uno de estos preceptos. Entonces, bueno, les pongo yo aquí efectos fiscales de la donación y nos vamos a los impuestos locales. Estos impuestos, aquí lo pongo, códigos financieros de las entidades federativas o códigos fiscales, como es el caso de la Ciudad de México, nada más cambia el nombre, pero regulan lo mismo, que son los ingresos y egresos del Estado. Y aquí tenemos el impuesto, el famoso impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles, porque así se llama aquí en el Estado de México, así todo ese nombre larguísimo, o comúnmente conocido como ISAI, ISABI o traslado de dominio. Este impuesto se encuentra regulado en el artículo 113 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Estas iniciales que yo les pongo aquí, eso se refiere. Código Financiero del Estado de México y Municipios, artículo 113. Entonces,
En este artículo nos van a regular todos los supuestos de adquisición donde se causa este impuesto. Y acá yo les pongo, se pagan en las tesorerías de Ciudad de México, del Estado de México o municipios donde se encuentre ubicado el inmueble, dependiendo de justo eso, donde se encuentre ubicado el inmueble, ahí se pagará este impuesto y de ahí también vendrá su regulación para su tarifa o su tasa o su forma de cobro. Listo, aquí está. Y nos vamos al artículo 113 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y aquí nos dice, fíjense, nos pone, están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas que adquieran inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados con los mismos. Y de aquí se desprenden 17 fracciones en el artículo 114, que son 17 diferentes supuestos que causan este impuesto. Entonces aquí yo les pongo los más comunes. Cuando hemos tenido alguna plática o algún curso, algún taller de fiscal, siempre vemos este artículo y siempre vemos aquí las fracciones súper importantes y siempre les pongo las que por lo general son las que manejamos tanto ustedes como asesores inmobiliarios o que tienen que ver con la función del asesor inmobiliario y pues por supuesto es el día a día en las notarías. Tenemos la compraventa, tenemos la promesa de venta, tenemos la donación, tenemos por causa de muerte y también tenemos el usufructo, ¿no? Porque más adelante vamos a platicar del usufructo. Entonces aquí les pongo donación así en negrito y en bien grande porque sí causa impuestos. No es, yo he tenido algún cliente que me diga, no, Pili, te lo juro. Yo me acuerdo, mi abuelita le donó a mi papá y no pagamos nada, ni un solo peso, no. Y entonces yo digo, no, sí está grabada, sí causa impuestos y aquí está el supuesto, ¿no? Que no hayas pagado nada por ella, por el inmueble o por el bien, ¿no? Porque vamos a hablar de bienes muebles o inmuebles. Tenemos donaciones de dinero, de cualquier tipo de bien, de acciones, de personas jurídico-colectivas, y de cualquier bien, ¿no? Pero cuando son bienes inmuebles, que ya saben que tiene que ser aquí con nosotros meros, con los notarios públicos, la formalización de dichos contratos, a fuerza se causa este impuesto. Este impuesto lo causa la donación de bienes inmuebles. Y aquí tenemos cómo lo vamos a ver, si no hay contraprestación o si no hay un precio de operación, entonces, ¿cómo puedo sacar ese impuesto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si no te estoy poniendo un valor? Porque sabemos, ¿no? Que este impuesto se calcula en base al valor de la venta de los inmuebles. Y pues aquí no hay venta, ¿no? Aquí me lo están regalando. ¿Qué utilizamos, ¿no? para grabar y sacar el cálculo de impuesto correspondiente a una donación a título gratuito? Bueno, pues aquí se los pongo yo y le ponemos que se utilizará como base gravable para el cálculo de este impuesto en el caso de la donación de un inmueble ubicado en el Estado de México, el valor catastral vigente de dicho inmueble. ¿Y por qué les pongo en el caso de la donación? Porque nuestro Código Financiero del Estado de México y Municipios nos dice que este impuesto se calculará en base al valor más alto que resulte del valor catastral o del valor de operación. Y volvemos al punto que aquí en la donación no tenemos valor de operación. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El valor catastral vigente, el valor catastral 2020 para este cálculo. Y entonces, pues los que se preguntan, oye, ¿y cuánto me va a salir la donación? ¿Cuánto tengo que pagar por ella? Además, por supuesto, de los honorarios del notario tasados en nuestros propios aranceles, los derechos correspondientes a registro público que se causen, algunos trámites que también conllevan el acto de la donación, pues aquí tenemos la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el cálculo del impuesto. Y aquí yo les pongo cómo pueden calcular el ISAI. Entonces, aquí quiero que me pongan súper atención todos GISP, todos atentos, todos listos. Yo me imagino que me dicen, sí, Pili, estamos súper atentos y súper listos y te estamos entendiendo perfecto todo lo que nos estás contando. Les voy a enseñar la forma de calcular este impuesto. Inclusive este impuesto les va a servir para calcular cualquier traslativa de dominio en el Estado de México. Pero para que sepan cuánto pagarían si van a recibir una donación de un bien inmueble en el Estado de México.
De pronto por ahí me dicen, oye, dime el porcentaje, cuánto sería, más, menos, ándale, Pili, más o menos dinos. Yo siempre digo, no, dame el valor de operación, o en este caso dame el valor catastral, y te mando tu cotización con los números exactos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, y los tienen ahorita en sus pantallas, este impuesto no es una tasa, este impuesto es una tarifa. Entonces, no es una tasa que tiene un porcentaje, es una tarifa con variables. Entonces, hay que calcularlo de forma exacta. Ok, entonces, ¿ya están todos listos? Yo oigo que sí, todos están puestísimos. Ok. A la parte de abajo del slider tenemos unos números en verde. ¿Ya los vieron? Unos números en verde que dicen 1, 2, 3, 4. No están en orden así, están salteados. Esos son los pasos que vamos a utilizar para calcular este impuesto. Es muy sencillo, muy fácil. Miren que yo soy muy mala para las matemáticas y este impuesto lo calculo bien facilito. Y después, arriba de esos números verdes, tenemos unos signos matemáticos. ¿Ya los vieron? En rojito. Bueno, entonces, esos números matemáticos, arriba del 1 tenemos valor del inmueble, pero arriba de los demás números, de los números en verde, tenemos signos matemáticos. Arriba del número 2 verde, tengo el signo matemático de restar. Arriba del número 3 verde, tengo el signo matemático de multiplicar. Y arriba del 4 verde, tengo el signo matemático de sumar. Y después, del lado izquierdo, vamos a tener unos numeritos en morado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 rangos con numeritos en morado. Bueno, y en sus columnas también. ¿Ya vieron? Entre las columnas también tenemos los mismos numeritos. Y hasta arriba tenemos límite inferior, límite superior, cuota fija, factor aplicable a cada rango. Entonces, vamos a calcular un impuesto un impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles de un inmueble ubicado en el Estado de México que vamos a recibir todos por donación. Imaginemos que nos van a donar una casa, un departamento, que nos van a donar un departamento en el Estado de México por un valor de, ¿qué les gusta? 1,5 millones de pesos. ¿Les parece? Vamos a hacerlo. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el 1,5 millones de pesos? Acuérdense que ese 1,5 millones de pesos, ¿de dónde lo tomé? De mi valor catastral 2020, porque estamos haciendo la donación el día de hoy. Entonces, vamos a tomar esa cantidad de 1,5 millones de pesos que la vamos a encontrar en el valor catastral del inmueble. ¿Dónde podemos obtener esta información? Por lo general, en las boletas de predial viene el valor catastral del año, prácticamente en todas, somos 125 municipios aquí en el Estado de México, y prácticamente en todas podemos localizar el valor catastral. Algunos lo tendrán de un lado, otros de otro, otros más chiquito, pero ahí lo vamos a encontrar. Y si no, tenemos que tramitar una certificación de clave y valor catastral y esa certificación nos va a decir el valor de ese inmueble. Ok, entonces, regresamos a los números. Acuérdense que estamos en el número 1 verde, que nos dice valor del inmueble. Entonces, vamos a colocar nuestra cantidad, que es 1,5 millones de pesos, donde le corresponde de esa columna del número 1, que dice valor del inmueble, donde nos vamos a colocar con nuestro 1,5 millones de pesos. En el rango que dice número 5 morado. ¿Ya lo vimos? Estoy segura que ya lo vieron. Ok. Ya, espero que tengan sus teléfonos inteligentes o su calculadora a la mano, porque ahí vamos a poner 1,5 millones de pesos. A ese 1,5 millones de pesos le vamos a restar en su mismo rango, así, que vamos en línea horizontal, le vamos a restar, acuérdense, 1,5 millones de pesos en la columna del 1, en el 5 morado, ahí vamos a colocar, ahí dice 1,618,000, pero acuérdense que el valor de nuestro inmueble es de 1,5 millones. Entonces ahí vamos a colocar nuestro 1,5 millones. Le vamos a restar el número 2 verde, el de la columna de su izquierda. Le vamos a restar 973,931 pesos. Y le vamos a poner igual. A ese resultado nos vamos, acuérdense que estamos en línea horizontal.
A ese resultado le vamos a multiplicar el paso 3 del renglón 5, le vamos a multiplicar 0.01850. A ese resultado, que ya es el último paso, el paso 4, le vamos a sumar 15,220 pesos. ¿Alguien ya tendrá el resultado? Si no, lo volvemos a repetir. Aquí se van calculando el impuesto. Vemos en el chat que me ponen. A ver si ya tenemos algún ganador del impuesto. Ya, un montón. Miren, ya sí tenemos a varios. ¡Felicidades! Tenemos que el impuesto a pagar por un inmueble que me van a donar con un valor catastral de 1 millón de pesos, de 1,5 millones de pesos, es 24,952 pesos. Así es, así es. Aquí nada más digo rápido porque muy bien, bravo. Claudia Andaluz, muy bien. Betty Sod, muy bien. Luis Contreras, no, Luis Contreras, sí te equivocaste, no son 22,703, son 24,952. Mariel, muy bien, sí, no te preocupes, Luis, contesta sí, perdón. Muy bien, Maggie de Rimax, muy bien. Sergio Canseco, muy bien, los felicito. Justo ese es el impuesto, hay más, nada más que se me van. Anita, querida Anita Can, muy bien, felicidades. Silvia Grados también, muy bien, también por acá de Pablo Bandín, Efren Martínez, muy bien. Listo. Ok, entonces, ya hicimos un primer cálculo para todos los que, muy bien, ¿no? No tengo premio, pero muy bien, que lo hicieron muy bien y tuvieron muy bien su respuesta correcta. Vamos a hacer, ¿les parece un cálculo más? Ok. ¿Qué les parece ahora? No, aquí sí nos está yendo muy bien. ¿Qué les parece una casa de 10 millones de pesos? Nos van a regalar una casa de 10 millones de pesos. Entonces, todos los que se me quedaron a lo mejor un poquito atrás o no les salió el resultado, lo vuelvo a explicar con el ejemplo de los 10 millones, ¿les parece? Creo que es un poquito más fácil porque nos vamos a colocar en la tarifa en el rango número 7, que estamos hasta abajo. Entonces, creo que es un poquito más fácil. De pronto nos podemos perder en los demás rangos. Entonces, les repetimos. Tenemos paso número 1, el numerito en verde. Después tenemos el paso número 2, numerito 2 en verde. Luego el paso número 3, numerito 3 en verde. Y por último el 4 en verde. Arriba los signos matemáticos que les corresponden. Entonces, ahí ya tenemos listísima nuestra formulita y vámonos a los 10 millones. Donde dice valor del inmueble, pues ahí es evidente que nos vamos a ir. De hecho, dice en moradito en adelante. O sea, a partir de 2,433,151 estamos en el rango de nuestra horizontal 7, de nuestro numerito morado en 7. Entonces ahí vamos a poner 10 millones de pesos. A esos 10 millones de pesos le vamos a restar el paso 2, que son 2,433,151. A ese resultado, oigan la palabra resultado, porque si no cuando hacemos la cuenta no nos sale, al resultado de esa resta le voy a multiplicar el paso 3, que es 0.02184. A ese resultado le voy a sumar los 43,340 de mi cuota fija. Ya tenemos por ahí el resultado. Los espero tantitito. Me voy al chat. Listo. A ver. Me bajo. Listo. Muy bien. 208,599.98, que para efectos fiscales, eso es del punto 50 se va para arriba. De abajo del 50 hacia arriba, subimos un peso. Del 50 para abajo, bajamos. O sea, tenemos que redondear centavos. Entonces, el cálculo es correcto, pero ya para hacer el pago vamos a pagar en la tesorería municipal 208,600 pesos. Se nos va uno para arriba. Muy bien, aquí yo felicito a Yolanda Serrano. Qué bárbaros, qué aplicados, ¿eh? Ya, me cae que ya las voy a dar por videoconferencia. Cuando estoy en vivo, en directo con ustedes, no les sale. Muy bien. Santiago Levi, Claudia Trujillo, Tere Orihuela, Rosy Levi, Yalinka Hernández, Silvia Grados, Leslie Leal, Sergio Canseco, Efren Martínez, Claudia Ibáñez, todos muy bien, ¿eh? Mariel,
Muy bien, muy bien. Inclusive ya alguno por allá me puso los 208, 600, Claudia Duarte. Muy bien, te felicito. Muy bien, muchísimos. Me encanta. Ya saben, ya dominan el cálculo del impuesto de adquisición. Fíjense, aquí me encanta esta pregunta que acabo de ver de Amada García. ¿Quién paga eso? ¿El que dona o el que recibe la donación? Esta me encantó. Ahorita lo comentamos. Rosy Levi, gracias. Muy clara mi explicación. Gracias, Rosy. Qué bueno. Y tú sacaste un cálculo perfecto. Ok. Por acá también, ahorita la de Amada la vamos a contestar. Y por aquí alguien me pregunta, ¿y cuánto es el valor que cobran los notarios y otros impuestos? ¿Cómo los calculan? Pues mira, para las traslativas de dominio, el impuesto, el cálculo del impuesto de adquisición, que es el local, es este. Cada entidad tiene una tarifa distinta. Por ejemplo, si este inmueble de 10 millones estuviera en la Ciudad de México, la forma del cálculo es la misma, pero la tarifa es la del Código Fiscal de la Ciudad de México y es más alta, por ejemplo, en el caso de ellos. Los honorarios del notario estamos regulados por un arancel que se calcula más o menos igual y es sobre el valor de operación. Derechos de registro también están regulados por los códigos financieros y también se tienen tarifas o tablas. Y de pronto los gastos, dependiendo del acto, son los gastos que se generan. Más o menos es así la forma de cálculo, pero si quieres, Yardena Nikin de bienes raíces, al final de la presentación vas a ver mis datos, mi número, y con mucho gusto platicamos de eso para que te quede claro. Inclusive hacemos una simulación de una cotización para que tú la tengas. Ok. Ceci Viadas, qué gusto, Ceci. Listo. Con Amada. Vámonos a lo que me preguntó por aquí Amada, que me parece importante. A ver. Este impuesto de traslado de dominio, el propio artículo nos dice que este impuesto se paga por adquirir, ¿no? Entonces, ¿quién adquiere? En la donación, pues el donatario, ¿no? En la compraventa, el comprador, ¿no? Y así. Entonces, en realidad, el impuesto, ¿a quién le corresponde pagar? Pues, en teoría, pues al que adquiere el inmueble, a través del acto jurídico que corresponda. Pero al final del día, yo lo voy a decir honestamente, en el caso de la donación, yo las donaciones que he visto, por lo general las que me han tocado ver, son de padres a hijos o a nietos inclusive. Y la verdad es que todo el gasto de la escritura la paga el donante. O sea, hay donantes, que padre tener un familiar o alguien, el donante que sea así, porque aparte de que te está donando o te está regalando un patrimonio, sean bienes inmuebles o sean bienes muebles, que a ti no te costaron, que estás recibiendo gracias al esfuerzo y el trabajo de alguien más. Además, pagan los gastos, ¿no? O además pagan el impuesto. Entonces yo creo que si alguno de nosotros estamos en ese supuesto, pues yo creo que ser bien agradecidos y valorar mucho. Pero la realidad es, quien lo quiera pagar, nosotros notarios, en el caso de las traslativas de dominio onerosas, porque estas son a título gratuito, estamos obligados desde el 2014 a emitir un comprobante junto con nuestro recibo de honorarios, un comprobante de operaciones traslativas de dominio ante notario, el famoso complemento del CFDI de operaciones traslativas ante notario, y ese documento es el costo de adquisición de la operación. Entonces, pues ¿a quién se lo damos? Pues al que compra o al que adquiere, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando venda, ese es su costo de adquisición para el cálculo de su impuesto federal. Este güey en va a estar caso. felizmente dormido, el hijo de su puta madre, ¿verdad? Perdón, oye, por ahí alguien se nos coló en el micrófono un poco molesto, pero bueno, si no, Moy, a ver si nos vuelves no te a preocupes, los ya. micrófonos. Perdón, ya cerré el micrófono. Gracias. Una disculpa a todos. Y bueno, ¿qué pasa en el caso? Porque ahora si no, entonces la pregunta va a ser, oye, Pili, entonces, si el que paga precio recibe este documento, cuando no, ¿qué pasa? Cuando no, el costo de adquisición no es este documento. El costo de adquisición para efectos del impuesto sobre la renta, el impuesto federal, es el costo que pagó, el último que pagó precio. Entonces, si el día de hoy estoy recibiendo una donación, no voy a tener
ese complemento emitido por el notario. Digo, sí tendré mi factura electrónica, desde luego, porque pues si pago, el notario me tiene que dar mi comprobante fiscal como cualquier otro profesionista por el que se paga un servicio, pero no vamos a dar este documento. ¿Por qué? Porque el costo de adquisición va a ser el título de propiedad o inclusive el complemento electrónico, si es que el que le dona adquirió ese inmueble después del 1 de abril del 2014, que es cuando se tiene esta obligación, pues será ese documento. Como es a título gratuito, para el cálculo del impuesto sobre la renta, se va a tomar el último título o la cantidad del último que pagó precio por ese bien. Entonces, así sería, ¿no? Entonces, volviendo a la respuesta de Amada García, gracias por la pregunta y buena amiga inmobiliaria, sería así. El que adquiere sería quien debiese pagar este impuesto y los gastos de la escrituración, pero bueno, hay veces que no, y que el propio donante y no el donatario es quien paga todo el gasto. Entonces les digo, pues afortunados aquellos, ¿no? Que aparte de que les donan, les pagan la escritura. Pero bueno, entonces, ya dominamos el cálculo del impuesto, ya ustedes lo van a saber calcular, inclusive el de la Ciudad de México, nada más cambia la tarifa, o sea, buscan en el Código Fiscal de la Ciudad de México, me parece que la tarifa está en el 113 de ellos también, y ahí lo buscan, y es la misma fórmula matemática, solo con diferentes cantidades. Entonces, ahí con eso lo pueden saber. Dato importante, me parece muy, muy importante decirlo justo en este momento que estamos viendo este tema de efectos fiscales, que esta tarifa va a cambiar. Por lo general, estas tarifas cambian de forma anual, o inclusive hay algunos años que sigue siendo la misma tarifa y no nos la cambian. Esta tarifa, que aparte, bueno, pues es regulada entre gobierno del Estado y la Asamblea Legislativa, tiene sus variantes o sus cambios. Les repito, hay veces, por lo general es anual con el cambio de ciclo, pero en este caso, justo en este año, curioso, creo que en otros años también ha pasado, pero bueno, a mí no me había tocado ver que a la mitad del año fuera a cambiar, o no lo recuerdo, pero esta tarifa, llevamos algunos años con esta misma tarifa, sin cambios. Esta tarifa va a estar vigente hasta junio, hasta el último día de junio. El primer día de julio va a cambiar esta tarifa a otra que ya está publicada, pero mientras tanto, hasta el último día de junio vamos a poder pagar impuestos con esta. Desafortunadamente sí sube el impuesto. Entonces los que tengan ahorita trámites ante notario, donaciones, compraventas, córranle con su notario para que todavía alcancen a pagar impuestos con esta tarifa, ¿no? Ya no sé si se vaya a tomar en cuenta pues todo este tema de la emergencia sanitaria y ojalá, ¿verdad? Nos oigan por allá en gobierno, para que ojalá no entre la nueva tarifa y se respete pues por lo menos lo que queda del año, ya pues a lo mejor cambie en enero, ¿no? Pero bueno, al día de hoy, esta tarifa está vigente hasta el último día de junio. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos. Impuestos federales, con el tema de la donación. En impuestos federales, acuérdense que que acabamos de calcular es un impuesto de carácter local y es impuesto aparte específicamente del Estado de México. Tenemos también los impuestos federales y también quiero que entiendan o quede muy claro en el tema de la donación, este tema de impuestos federales. Por cierto, veo por aquí a un querido amigo y colega, René Gámez, amigo notario. Gracias por acompañarnos. Si oyes alguna imprecisión, después me dices. Ok, entonces tenemos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y vamos a ver rápidamente estos dos. Ok, el impuesto sobre la renta. Tenemos, fíjense, aquí estamos en las exenciones, ¿no? Porque de pronto es, oye, pero yo sé que si dono, no tengo que pagar nada. Con excepción de que creo que ya quedó claro el artículo del impuesto por adquisición local, ¿no? Pero efectivamente, nos vamos a ir al capítulo de las exenciones que nos las regula el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y qué nos dice?
nos dice que no se va a pagar este impuesto, no se va a pagar este impuesto sobre la renta. Acuérdense que la renta, ¿qué grava? Ganancia obtenida. Entonces, no se pagará el impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos. Y nos vamos del 93 a la fracción 23 y nos dice por los donativos. Y así nos dice, donativos. No nos dice de bienes inmuebles o bienes muebles, nos dice donativos de forma general. Y nos va a decir quiénes estamos o quiénes entran en este supuesto. Y tenemos el inciso A y nos dice entre cónyuges, descendientes de sus ascendientes en línea recta. Y de pronto vamos a entender, ¿no? Oye, a ver, primero que el matrimonio no te genera vínculo de parentesco. Te genera vínculo de parentesco con los parientes del cónyuge. Pero no entre nosotros, no entre mi esposo y yo. Por eso la ley es específica y dice que entre esposos. Después nos dice, descendientes de los ascendientes. Oye, pero ¿no sería lo mismo de arriba para abajo, de abajo para arriba, línea recta, sin límite de grado? Ahorita vamos a ver por qué no, porque hay una restricción, que es el inciso B. Entonces, en este inciso B nos dice, está exento de los ascendientes. Imagínense, aquí vamos a hacer un triangulito, así en su imaginación. Así tenemos un triangulito. Ok. En la puntita del triangulito, aquí, ¿no? Vamos a tener al ascendiente. Y aquí abajito vamos a tener dos descendientes aquí. Vamos a poner mamá y dos hijitos. ¿Les parece? Bueno. Entonces, ¿qué nos dice el inciso B? Nos dice, ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes no se enajenen o donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Y de pronto, para no hacernos bolas, regresamos al triangulito, donde tenemos una mamá y unos hijitos. Y resulta que entre hermanitos, la donación no está exenta. Si yo le dono a mi hermano, a estos dos, pago impuestos. Y ahorita vamos a ver el tamaño del impuesto que vamos a pagar. Pero si le dono a mi mamá, esta donación está exenta, como lo dice la ley, y el inciso B es para evitar que mamá le done de forma gratuita o por lo menos exenta de impuesto a otro hijito. ¿Para qué? Para evitar la simulación de que sea en realidad una donación de este a entre hermanos o entre colaterales y se haga a través de la triangulación. Entonces, por eso es que tenemos esta restricción. Y por último, espero que me hayan entendido, y por último nos vamos al inciso C, y me encanta, porque como que luego no lo, creo yo, no sé, a lo mejor ustedes sí, pero yo luego no lo traigo en el radar, y bien interesante, inciso C. Los demás donativos, fíjense, los demás donativos, siempre que el valor total de lo recibido en un año de calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo elevado al año, por el excedente se pagará impuesto. Entonces, cualquiera, o sea, no tenemos que tener parentesco para estar exentos de donativos, siempre y cuando no pases esta cantidad. Y nos regresamos al cálculo, y ahorita los veo en el chat. Acuérdense en cuánto teníamos las sumas. 86 puntos. Porque acuérdense que aquí dice veces el salario mínimo, pero desde 2016 son UMAS. Entonces, vamos a hacer este cálculo. La UMA está en 86.88, perdón, en 86.88. Por 3 y luego elevada al año. ¿Qué cantidad les da? Otra vez, 86.88 por 3. A mí me da 260 pesos, punto 64 centavos. Esto por 365 días de un año. A ver, vamos a ver si lo tienen. Vamos al chat. Listo. Yo sé que ustedes están súper truchas con los cálculos, ¿eh? A ver. Listo. Bien, súper bien. Así es. Ya tenemos la cantidad, 95,133.60 pesos. Entonces, cualquier donativo, no importa que sea bien mueble o inmueble, está exento si no pasa de esta cantidad. O sea, aquí mi amigo René, es colega mío, notario. René, que lo que tenemos en común es una gran amistad y que somos colegas. No tenemos ningún parentesco. Conforme las exenciones del 93. René me va a donar durante un año 90,000 pesos.
Pues, ¿qué creen? Está exento, no pago impuestos, nada nos lo impide y no tengo que pagar nada. No importa, no me dice, la ley no me restringe que sea bien inmueble o bien mueble. Diferente a que tenga que ser otorgado en escritura pública, esa es otra cosa. Estamos hablando de del impuesto sobre la renta. No me va a causar impuesto sobre la renta si recibo una donación de quien sea, de ustedes, que no pase de 95,134 pesos en un año, desde luego. Entonces, tengámoslo en cuenta porque lo podemos hacer y estamos exentos de impuestos. Listo. Y ahora, vámonos por último a la tasa del 20%. Entonces, de este lado estamos con lo que no me genera impuesto, que ya vimos que inclusive sin tener parentesco y sin tenerme que casar con el otro. Nada más que no exceda de la cantidad de los 95,133.60 pesos. Pero ahora vámonos en los que sí nos causa impuesto. Y entonces tenemos la tasa del 20%. Y el artículo 130 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que se van a considerar ingresos por adquisición de bienes. ¿Por qué? Tenemos impuesto sobre la renta por enajenación y tenemos impuesto sobre la renta por adquisición, que no lo confundamos con el impuesto por adquisición de bienes local. Estos son impuestos federales. Ok. Y dentro de estos nos dice la donación, los tesoros y la adquisición por prescripción, construcciones instaladas o mejoras permanentes sobre bienes inmuebles ajenos. Entonces, la donación, que es lo que nos atañe el día de hoy. No es que no, porque de pronto no nos hablan y nos consultan y nos preguntan, inclusive seguramente ustedes también como asesores inmobiliarios, los clientes, oye, le quiero donar, o sea, quiero donar pero está prohibido, ¿no? No está prohibido, tú le puedes regalar lo que quieras, mientras cumplas con el Código Civil, tú le puedes donar lo que quieras a quien tú quieras. No está prohibido. Nada más recuerden, tienen que reservarse el 70% de los bienes, como ya lo dice el Código Civil. Pero no está prohibido que le podamos donar a mi vecino, a mi mejor amigo, a quien ustedes quieran. Nada más que no esté exenta de impuestos. Así como platicamos de exención, si yo le quiero donar a Moy una casa, no está prohibido. Yo le puedo donar a Moy mi casa. Y más si declaro que me reservo el 70% de mis bienes. Pero ¿qué va a pasar? Se va a gravar con la tasa del 20%. ¿Y a quién le corresponde este gravamen? Pues al adquirente. Porque acuérdense que en la medida en que yo dono y el que recibe la donación se enriquece, yo me empobrezco. Y por supuesto que el que se enriquece está teniendo una ganancia. Y esa ganancia está gravada por Hacienda. Entonces, de ese valor, vámonos al supuesto o el ejemplo de la casa de 10 millones, que ya tenemos el valor de su impuesto local, de 10 millones. Moy, si recibe, si acepta, porque también puede negarse, acuérdense, que no quiero recibirla y no me dones y no lo acepto y no se da la donación. Pero al momento que diga acepto la donación es perfecta, ya nada más de ahí nos vamos corriendo acá al notario y elevamos a la escritura pública. ¿Y qué le va a causar a Moy esa donación? El 20% de lo donado, el 20% de 10 millones. Eso pagaría Moy, además del impuesto que ya ustedes saben calcular, más los gastos del notario, más trámites, más derechos de registro. Entonces, si Moy acepta la donación de una casa de 10 millones, va a pagar el 20% de esos 10 millones, además de los costos de la escritura y de lo que se genere. Entonces, no es que esté prohibido. Claro que no está prohibido, está permitido, pero está grabado. Y aquí nos lo dice, tasa del 20%, y nos vamos al artículo 132 de la ley y nos dice, tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. ¿Por qué? Porque el cálculo del impuesto sobre la renta se hace en base a la ganancia obtenida del valor de adquisición, que es el primer deducible, inclusive mejoras, el transcurso del tiempo y todos los elementos del cálculo del impuesto sobre la renta, y al final es sobre ganancia obtenida. En el caso del impuesto sobre la renta por adquisición, es el 20% del ingreso total, o sea, directo y sin deducción alguna. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte de los efectos fiscales en el caso del impuesto sobre la renta, porque tenemos también, y vámonos allá, en el impuesto al valor agregado. Recuerden que hay algunas operaciones que causan IVA cuando las construcciones no sean destinadas a casa habitación. Están exentas del IVA el suelo y las construcciones adheridas al suelo que sean utilizadas para casa habitación, pero las demás no. O sea, si tenemos una bodega, si tenemos lo que tengamos,
comercial o no destinado a casa habitación, nos va a generar IVA sobre construcciones. El suelo está exento y hay que sacar esa separación. Pero ¿qué nos habla de la donación? Y nos dice el artículo 8 de la ley del IVA, que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, y nos dice que no se considerará enajenación, y nos dice la transmisión de propiedad por causa de muerte, la herencia, y la donación. Entonces, en el caso de la donación, no vamos a tener impuesto al valor agregado, y en este caso no importa si somos o no parientes. Entonces, imagínense que de pronto nos donan una nave industrial donada, no causa IVA. Y si sacamos el IVA por la transmisión por una venta, seguramente es un impuesto altísimo, porque es la tasa del 16 sobre el valor de las construcciones que le demos. Y por acá, ley de prevención. Y ya se nos está acabando el tiempo, ya me están, creo que queriendo, ya nos excedimos de la hora, Moy, tú me dices, porque no llegamos al usufructo, pero me parece que era importante ver los efectos fiscales, porque que se generan muchas dudas respecto a esto, y tenemos ley de prevención, que rápido yo les quiero comentar, antes de leer a lo mejor algunas cositas, que la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles es la que para nosotros notarios es considerada actividad vulnerable, y para ustedes, asesores inmobiliarios también. En el caso de la donación, nada más quiero aclarar, nos dice transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. La donación de bien inmueble es una transmisión y constituye derecho real. Entonces, la donación de bien inmueble sí es sujeta de ley de prevención, y si pasa de las 16,000 veces de salario mínimo que son UMAS, que ahorita a ver también si me dicen la cantidad, estamos obligados a dar un aviso a los notarios, pero si viene una donación de bienes muebles, como puede ser acciones, dinero, otras cosas. Bueno, acciones habrá que ver en el capítulo de acciones, pero la donación de bienes muebles no es considerada una actividad vulnerable. Entonces, de pronto tenemos estas donaciones de dinero, de padres a hijos, entre esposos, con el abuelito, y esas operaciones no son consideradas actividad vulnerable. Moy, dime si quieres que continuemos un poquito o aquí le dejamos y después hacemos te comprometo otro webinar de usufructo. Sí, nos están preguntando obviamente si vas a tocar el tema del usufructo. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Aquí lo tenía. Nuevamente vamos a abusar de tu disposición, y yo creo que lo mejor va a ser programar una segunda sesión para ver el tema de usufructo, si tú estás de acuerdo. Sí, claro que sí, Moy. De todos modos, te mando la presentación, creo que no te la mandé, te mando la presentación para que se la hagas llegar a toda la gente que nos estuvo acompañando, y creo que son conceptos muy sencillos. Me queda claro que no hay como la explicación, y espero que les guste cómo lo explico, pero la presentación trae los conceptos muy sencillos, inclusive los fundamentos legales del tema del usufructo. Entonces, te mando la presentación, Moy, la mandas, y claro que sí, con mucho gusto organizamos otro webinar gratuito y tocamos el puro usufructo, y me voy sobre el usufructo y lo juro. Sí, nos están preguntando, y como siempre nosotros a partir del siguiente día, vamos a decir, a partir de mañana, esta grabación va a estar disponible en la página de Facebook de HISP para que los que quieran repetirla, por si tienen dudas, ¿no?, la puedan ver. Y creo que ya hemos visto muchas preguntas, ya se han resuelto algunas, pero para respetar el tiempo de todos, si quieres dar un mensaje final antes de concluir la sesión, Pili, te lo voy a agradecer. Claro que sí. Ahí les estoy poniendo los datos de la notaría. Con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito o nos pueden llamar. Y porque de pronto cuando abrí el chat, alcancé a leer, y de pronto había preguntas muy elaboradas, y pues por respeto a los demás participantes en la sala, no me puedo adentrar a la pregunta o a la duda de cada uno, pero por supuesto con muchísimo gusto, para eso estamos. Les recuerdo que la actividad notarial está considerada una actividad esencial, vulnerable, yo con mi ley de prevención, sí, también vulnerable, pero estamos considerados como actividad esencial, y las notarías del Estado de México no hemos parado, todas estamos abiertas, pueden acercarse con nosotros. Aquí están los datos de la notaría 181, me pueden buscar ahí,
con mucho gusto los asesoro, los escucho. Les diría, les invito a tomar un café, pero por precaución y medida sanitaria, ¿no? Pero claro que sí, con todas las dudas y preguntas, con muchísimo gusto lo hacemos. Un último comentario que se me pasó cuando estábamos rápido viendo el tema del impuesto por adquisición de bienes estatal. Fíjense que llevamos, el año pasado logramos, el Colegio de Notarios del Estado de México, a través de nuestro presidente, el notario Andrés Hoffman Palomar, buscamos muchísimo, nos acercamos muchísimo a los municipios para lograr jornadas notariales, para buscar reducciones y descuentos. Lo logramos con algunos municipios, por aquí yo tenía el datito de mis municipios, ya lo extravié creo, pero rápido les digo, lo habíamos logrado el año pasado con Naucalpan, Toluca, Metepec, Toloyucan y Ecatepec. Y por supuesto Huixquilucan. ¿Y por qué digo por supuesto Huixquilucan? Porque con Huixquilucan llevamos 4 años con jornada bien exitosa. Y antes de entrar a esta videoconferencia, tuve una llamadita con el alcalde de Huixquilucan, el licenciado Enrique Vargas del Villar, preguntándole si este año vamos a tener jornada. ¿Por qué les digo este tema de la jornada? Porque justo el tema de las donaciones entran en jornada y el tema de las sucesiones entran en jornada y entran en reducciones para este impuesto que ya todos ustedes dominan el cálculo. Y me dijo que sí, que les dijera a mis amigos de GISP y a nuestros amigos inmobiliarios que este año Huixquilucan va a ser su 5º año consecutivo que también va a tener jornada notarial y por supuesto aparte en atención a la emergencia sanitaria y en atención a el bolsillo de las familias huixquiluquenses. Vamos a tratar de lograr en otros municipios también tenerlo, pero les confirmo que así es, así nos lo dijo y vamos a tener jornada este año y ya nada más, en cuanto tengamos las fechas y las condiciones, Moy, te las hacemos llegar porque había descuentos hasta del 50% en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Yo creo que hay que aprovecharlo y más en tiempos de COVID-19. Te agradezco muchísimo, me despido, les mando un abrazo y muchísimas gracias por su atención, por oír más de 1 hora, de pronto puede ser cansado, espero que les haya gustado y espero haberles sumado un poquito. Gracias, Moy, gracias, Ari, los quiero. Muchísimas gracias. Gracias, Pili. Saludos, René Gámez. René, colega, que también miren lo bien aplicado en su notaría. Les digo que los notarios del Estado no hemos dejado de trabajar un solo día. Disculpa que no tengo imagen, pero me desconectaron mi imagen desde allá, pero les mando muchos saludos y estoy a tus órdenes. Y muchas felicidades. Muy bien, todo se entendió perfecto. Gracias, amigo. Saludos. Saludos, Pili. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a anunciarles cuándo será la segunda parte de esta plática con Pili y les agradecemos que estén con nosotros. En la pantalla están los datos de la asociación. Los que todavía no son parte del grupo inmobiliario, los invitamos a afiliarse. La próxima semana vamos a anunciar una promoción. Esperemos contar con todos ustedes. Gracias y nos vemos en el próximo. Gracias, Pili. Gracias, Moy. Gracias. Un saludo y un beso a todos. De verdad, me encanta ver aparte a tantos amigos inmobiliarios conocidos, colegas, notarios y abogados, inclusive Katia Torres, amiga querida. Te mando un besote. Igual, te quiero mucho. Gracias. Bien. Gracias a todos. Excelente verte y escucharte. Buen día a todos. Cuídense. Mi Ceci. Sari, un beso. Igual mi niña.